capítulo 1, versos 8 y 9, dice de esta manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en la parte prácticamente número 3 del pensamiento buscando pecados, y a través de la primera y la segunda enseñanza pudimos ir estableciendo algunas cosas importantes, como el concepto de pecado en medio del cristianismo, donde creemos que la naturaleza pecaminosa en nosotros nos hace errar, nos hace fallar al blanco, no de manera voluntaria, sino de manera involuntaria, por causa de esa naturaleza pecaminosa adquirida desde el huerto de Edén. Y a través de ellos llegamos, inclusive en la semana pasada, a hablar diciendo que si un hermano hace algo errado, o si una hermana hace algo errado, y otro hermano ve lo que el hermano hizo erradamente, u otra hermana u otro hermano ve lo que la hermana hizo erradamente, hemos sido instruidos y enseñados por el hermano Branham de que el que ve el error del hermano o de la hermana es el que está obligado a ir a reconciliar a ese hermano que ha hecho algo malo. Eso es lo que nos instruye de esta manera el profeta usando la escritura, la cual vamos a usar nosotros también. Que el que ve el error es el que está obligado a reconciliar a su hermano. Eso es lo que hacemos cuando conocemos nuestra posición verdadera en el Señor. Pero como el problema de nosotros es que no conocemos nuestra posición, ¿qué es lo que hace, verdad, el hermano que ve a un hermano hacer algo errado? ¿O qué es lo que hace la hermana que ve a otra hermana hacer algo errado? En lugar de ir a reconciliarlo, como es la orden del profeta y la orden de la escritura, lo que hacemos es irnos a hablar con otra persona y contarle lo que hemos visto. Eso no es bíblico. Esa no es la instrucción del Señor. Esa no es la enseñanza del profeta. Cuando usted ve a alguien hacer algo errado, no vaya ni corra a decirle a otra persona eso que ha visto. Eso no es la guianza del Espíritu Santo, sino que la guianza del Espíritu Santo es que si usted ve a alguien errar, usted es el que tiene, usted, antes de ir a contarlo a otro, cállese, cierre el pico, cierre la boca, y entonces antes de ir a contarle a otro, usted lo que tiene que ir es a reconciliar a ese hermano que ha hecho algo malo. Posiblemente le suene esto como un pensamiento, pero ahorita vamos a ir a la Biblia a ver si es un pensamiento o no es un pensamiento, porque podría ser como un pensamiento, un decir, o algo que decimos que el profeta dijo y realmente no lo ha dicho. Vamos a ir a la escritura para que sea la escritura quien confirme este pensamiento. O sea que lo que nosotros tenemos que preguntarnos en esta tarde, ¿cómo debo yo abordar el problema de cuando yo vea a un hermano o a una hermana hacer algo errado? ¿Cómo debo abordar yo eso? Ya sabemos que la costumbre de nosotros de abordar el problema es correr e ir a contarle a otra persona, a otro hermano, a otra hermana, al pastor, a quien fuese, pero eso no lo debemos hacer. La Escritura enseña claramente que cuando usted ve a alguien hacer algo errado, usted tiene que ir a reconciliarlo. Pero es interesante, no es cuestión de ver, no es cuestión de decir yo he visto y ahora voy a ir yo solo a reconciliar al hermano. Tiene que orar, primero tiene que orar antes de ir a hablar con la persona. ¿Para qué? Para que el Señor le guíe, porque el ir a reconciliar exige dos espíritus.
usted tiene que tener la seguridad de que hay dos espíritus ya en su vida y que son esos dos espíritus los que usted va a necesitar para ir a reconciliar a alguien. ¿Cuáles son esos dos espíritus? Tiene que tener usted espíritu de mansedumbre. Si usted no tiene y yo no tengo, si ninguno de nosotros tenemos espíritu aún de mansedumbre, no salgamos a reconciliar a nadie. Y el otro espíritu que debemos tener es el espíritu de humildad. Tenemos que estar seguros que somos mansos y somos humildes. Si no, Dios no nos va a respaldar. Vamos a mirar un poquito de Biblia para ver hasta dónde llegamos. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 29. Para que vean lo interesante que es esto, yo ayer me asombraba cuando estaba ordenando la enseñanza y me encontré precisamente con estas dos escrituras. Realmente me asombré de tal manera que no tuve palabras realmente para decir realmente cómo es la cosa tan profunda, tan seria. Y años y años y años hemos trabajado en estas cosas y hemos estado prácticamente como ciegos. Mateo capítulo 11, verso 29, mire lo que dice. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta esto que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque quien está hablando es Jesús. Miren cómo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, Jesús está diciéndonos primero que llevemos el yugo de Él sobre nosotros y que aprendamos de Él. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender del Señor Jesús? Mire, cuando yo leí esto, yo dije que he perdido prácticamente 35 años de cristianismo en la iglesia. Realmente he perdido 35 años. Yo no sé cuántos años habrá perdido usted en el Señor. Pero yo reconocí y confesé al Señor que creo que prácticamente he perdido unos 35 años desde que conocí al Señor y no presté atención de algo importante que el Señor me dijo que aprendiera. ¿Y cómo es posible que en 35 años yo nunca pude aprender? ¿Aprender qué? ¿Hacer qué? Manso y humilde. De manso yo no tengo nada. De menso tampoco. De humilde tampoco tengo nada. Ustedes me conocen perfectamente. ¿Cuántos me conocen perfectamente aquí? ¿Creen que yo soy manso? ¿Creen que soy humilde? Soy buena gente, pero eso es otra cosa. Pero no soy ni manso ni soy humilde. Entonces, los estoy invitando a través de este verso, posiblemente a que ustedes mediten cuántos años llevan en el Señor. Y si hoy pueden decir, bueno, hermano, yo gracias al Señor llevo 15, 20, 10 años, 30 con el Señor y yo sí he aprendido, gracias a Dios, a ser manso y humilde como Jesús. Desde el momento en que usted se pone de pie y nos participa, nos comunica que usted ha aprendido a ser manso y humilde como Jesús, desde ese momento sabemos que es mentira. El solo decir que usted ha aprendido a ser manso y humilde, ya eso es una mentira, porque el hombre manso o la mujer mansa y humilde jamás de sus labios saldrá esa palabra. Que los demás vean la humildad y que los demás vean la mansedumbre. Entonces es interesante lo que el Señor aquí nos está exhortando a que aprendamos de Él. Aprendamos de Él. Entonces, decimos queremos parecernos a Cristo. Bueno, para empezar, el que trate de parecerse a Cristo tiene que aprender a ser ¿qué?
manso y humilde, porque si no es manso y humilde, ¿en qué se parece uno a Cristo? Esos serían dos de las virtudes del Señor Jesús. Entonces esto me hizo meditar y ver qué tan terrible, qué tan difícil realmente es ser cristiano. Yo pensaba que ser cristiano era algo fácil. Con ese solo verso ya yo puedo entender que realmente declararse uno cristiano, eso no es fácil. Porque para declararnos cristianos debemos entonces empezar a expresar las cualidades que debe tener un cristiano. Y ya vemos dos cualidades importantes en esta tarde: es la cualidad de la mansedumbre y la cualidad de la humildad. Ahora, yo sé que ustedes sí son mansos, todos son mansos. Es cierto, hermano. Estoy bromeando con ustedes. ¿Estoy bromeando? No. Son mansos y son humildes. Mansos y humildes. Y si dicen, hermano, no, nosotros no somos ni mansos ni humildes, entonces ustedes son mi reflejo, como decía el hermano Julio. Ustedes son mi reflejo. No soy manso, ustedes no son mansos. No soy humilde, ustedes no son humildes. Yo soy el reflejo en ustedes y ustedes son el reflejo en mí. Okay. Ahora, mi pregunta de este verso 29, seguimos leyendo para que vean. Manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Hoy entendí por qué mi mente nunca está quieta. Hoy entendí por qué mi espíritu nunca está quieto. Hoy entendí por qué siempre estoy sofocado completamente y no hay reposo en mi alma. Entonces no hay reposo en mi alma porque hay dos cosas que van a darle reposo a mi alma. Y una de las que le va a dar reposo a mi alma es la mansedumbre. Un hombre o una mujer mansa tiene un alma reposada. Un hombre o una mujer humilde tiene que un alma reposada. Ahora, en ese Mateo 11:29 que hemos leído, ¿quién estaba hablando? De acuerdo a nuestra escritura, esto está en letra roja y decimos que estaba hablando ¿quién? Jesús. ¿Es correcto, hermano? Ahora yo pregunto, ¿por medio de quién estaba hablando Jesús? ¿Ah? ¿Por medio de quién estaba hablando Jesús? Jesús decía que las cosas que él hablaba no las hablaba él, sino que las hablaba ¿quién? El Padre que moraba en él. ¿Y quién es el Padre? El Padre es el mismo Espíritu Santo. Entonces, aquí cuando Jesús nos dice estas cosas, Jesús está hablando por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Vamos a Gálatas, capítulo 6. Para seguir disfrutando un poco estas cosas que estamos descubriendo ya viejos, tantos años en el Evangelio, leyendo, memorizando, pero hasta hoy estas cositas parece que se abren para golpearnos un poco. Gálatas, capítulo 6, verso 1 y verso 2. ¿Cuántos aman que el Señor nos habla de estas cosas que por años las hemos leído y leído y habían pasado por alto? Hoy el Señor está abriendo. Parece que el Señor quiere ayudarnos a perfeccionarnos poco a poco. Gálatas capítulo 6, verso 1 y verso 2. Dice, hermanos, ¿quién escribió la carta a los Gálatas? El apóstol Pablo. Okay. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, qué tremendo, hermano, trate de saborear como yo saboreo cada palabrita de la Escritura. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Pregunto, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién escribió la carta? El apóstol Pablo. Pero ¿quién era el que estaba expresando todas estas cosas? El mismo Espíritu Santo que habló por los labios de Jesús es el mismo Espíritu Santo que está hablando por los labios del apóstol Pablo. Pero aquí vamos a quedarnos un ratito porque hay cosas interesantes aquí. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois tremendos, ¿sois qué? Espirituales. Ahora, ¿quién es un hombre espiritual? ¿Quién es una mujer espiritual? ¿Podré decir yo que yo soy espiritual si no tengo el Espíritu Santo? Yo no creo. ¿Podrá decir usted que la hermana tal es espiritual si la hermana tal no tiene el Espíritu Santo? Solamente un hombre, una mujer o una joven, un joven con Espíritu Santo es espiritual. Es imposible, ¿verdad?, que sin el Espíritu Santo alguien sea espiritual. A los que no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo los llamó el apóstol Pablo? Porque vosotros aún sois ¿qué? Carnales y vendidos al pecado. Entonces, una persona sin Espíritu Santo es una persona aún carnal. Ahora, la persona carnal puede discernir las cosas del Espíritu. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Que sí o que no? El apóstol Pablo dijo que el que no es espiritual no puede discernir las cosas del Espíritu Santo y que el carnal no puede ni discernir ni entender las cosas del Espíritu Santo. Hoy, gracias al Señor, logro entender lo que me costó tanto trabajo años tras años entender cuando el hermano Branham dijo que las cartas del Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo y los demás apóstoles solamente fueron escritas para personas con el Espíritu Santo, no para carnales. ¿Qué le pasa cuando nosotros como carnales leemos esta carta? ¿Las entendemos? Posiblemente entendemos lo que leemos, pero discernimos lo que nos están enviando a decir aquí. Hoy ya vemos capítulo 6, verso 1 de Gálatas y algo está pasando. El Espíritu nos está permitiendo entrar para poder entender estas cosas. Amén. Entonces, vosotros que sois espirituales, entonces ya sin el Espíritu Santo yo creo que no debemos atrevernos. Escúchenme bien, hermanos, esta tarde. Sin el Espíritu Santo creo que no debemos tratar, diría yo, de decir que somos espirituales. Yo no me atrevería a decir que soy espiritual si no estoy seguro de tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo me va a llevar y a guiar a lo correcto. En cambio, el hombre carnal no puede llevarme a mí a esos lugares. Entonces, si soy espiritual, restaurado. Muy bien. Me acuerdo de muchas anécdotas que he leído de muchos predicadores famosos que ha habido durante los últimos, qué sé yo, 500 años. Y leía, por ejemplo, anécdotas de Wesley, anécdotas de Lutero, anécdotas de hermano Branham, que cuando ellos estaban moviéndose de cierta manera, sabían que había problemas en un hogar, y cuando ellos llegaban al hogar y comenzaban a ministrar al Señor, dice que la gente empezaba a llorar. La gente caía de rodillas. Los pecadores de esa familia alzaban las manos y confesaban sus pecados. Ahora, ¿por qué sucedía esto en esos hogares? ¿Y por qué no sucede eso hoy cuando nosotros vamos a ministrar hogares? ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué no sucede eso cuando vamos a ministrar a alguna persona
que está completamente alejada del Señor, vamos, perdemos 4 horas, nos vamos de regreso a casa y la gente queda con más demonios que los que tenían, porque nosotros tenían tal vez 20 demonios, nosotros fuimos y le llevamos 10 más, se quedó con 30 demonios el pobre, y a nosotros se nos metió el doble. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque no hay Espíritu Santo. En los tiempos de Wesley, dice que Wesley llegó a un puente, se paró en un puente y dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, oro para que todo el que pase por este puente a partir de hoy reciba convicción de pecado y entregue su vida al Señor. Dicen que a partir de ahí todo el que pasaba por ese puente, al llegar al puente comenzaba a llorar. Y al otro lado estaba Wesley esperándolos para orar por ellos. Eso es el Espíritu Santo en un creyente. Eso es el Espíritu Santo en la iglesia. Y eso es lo que todavía no está plenamente manifestado en nosotros. Ahora, vuelvo aquí. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, nosotros sorprendemos a alguien en alguna falta, ok, vamos a seguir, vamos solitos a reconciliarnos, y posiblemente lo que el hermano o la hermana nos pegue es una insultada. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Posiblemente al terminar de ministrarlo casi, ya nosotros yendo, dice: sí, hermano, le agradezco, pero no, este es mi problema, déjeme como estoy. Entonces, ¿qué pasó allí? Lo único que sucedió ahí es que esa persona, sea yo o usted, que hemos ido a reconciliar o restaurar a esta persona que fue sorprendida de alguna falta, ni somos espirituales, ni tenemos espíritu de mansedumbre, ni espíritu de humildad. Mire qué triste está la situación. Usted dirá: bueno, hermano, entonces ¿qué hacemos? Ya no nos movemos, no hablamos. Bueno, la cosa es que hay que seguir hablando. Sabemos que no está funcionando, pero hay que seguir trabajando. Entonces, en primer lugar, el consejo del apóstol Pablo es que cuando vemos a alguien cometer una falta, ustedes que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿por qué con espíritu de mansedumbre? Ahorita vamos a ver lo que significa la palabra. Lo que significa es que cuando estemos tratando de ayudar a alguien para corregirle su error, nos consideremos primero a nosotros mismos, que es lo que menos hacemos cuando estamos ministrando a alguien. Cuando vamos a ministrar al hombre o a la mujer caída, como nosotros aparentemente no tenemos problemas, aparentemente estamos exitosos y triunfantes en el Señor, lo que hacemos es que ministramos a esta persona como si nosotros perfectamente fuéramos limpios. Pero no, aquí dice que cuando estemos frente a una persona que ha errado, pensemos en nosotros mismos. Y ahorita vamos a leer Hebreo porque hay que pensar en nosotros mismos, considerarnos nosotros mismos, no sea que nosotros también caigamos. Entonces, para eso hay que ser muy manso. Mi pregunta otra vez es: en Mateo 11:29, ¿quién habló? El Espíritu Santo. ¿A quién usó? A Jesús. En Gálatas 1:6, 1:2, ¿quién habló? El Espíritu Santo. ¿A quién usó? A Pablo. Okay. Entonces, ¿qué era esto? Fíjense, ¿qué era esto? Lo que el apóstol Pablo quiere decirnos a nosotros en Gálatas, ustedes que conocen bastante del mensaje, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a través del apóstol Pablo en Gálatas, es que cuando alguien falla o alguien erra, el que va a reconciliar a la persona tiene que llevar a Dios en la carne. Amén. Porque ¿qué es el Espíritu Santo de un hombre? Dios en carne. ¿Sí o sí? ¿Qué es el Espíritu Santo de una mujer? Dios en carne. Entonces quiere decir que cuando vamos a tratar de reconciliar a alguien que ha errado o ha fallado, tiene que ser Dios en carne, para que cuando nosotros lleguemos a ministrar, no seamos nosotros, que es lo que normalmente hacemos, somos nosotros ministrando, regañando, reprendiendo a la gente. No, tiene que ser, si es Dios en carne, Dios en nosotros, que sea el Espíritu Santo hablando de la
cuando esto sucede, vamos a ver que el resultado es diferente. Dios en carne. Debe ser Dios en usted, Dios en mí, Dios en cada uno de nosotros. Entonces, la razón por la cual nosotros no sabemos, importante, la razón por la cual nosotros no sabemos cómo abordar los problemas entre nosotros cuando hay hermanos o hermanas fallando, es porque el Espíritu Santo tal vez aún no está morando dentro de nosotros. La palabra mansedumbre, vamos a prestar atención un poquito al significado de esa palabra. Suena bonita la palabra, pero vamos a mirar ese significado de la palabra mansedumbre y la palabra humildad. Mansedumbre significa persona mansa. ¿Cómo es la persona que tiene mansedumbre? Mansa, como el hermano Engel. Amén, hermano. No dicen amén. Está bien que no digan amén porque no es verdad. Persona mansa, que no pelea, yo que como yo. Persona mansa, que no pelea. Yo estoy ya peleando. Y yo pensé que mi esposa era espiritual. ¿Cómo que espiritual? Si lo que anda peleando esta mujer todo el día. No es mansa. Persona mansa, que no pelea, que no se resiste, que no protesta. Ya veo que la definición se parece a algunas hermanas. Qué bueno, felicito a las hermanas en esta tarde. Persona mansa, que no pelea, que no se resiste, que no discute, que no se queja. Como la hermana Nancy, no se queja. Como la hermana Estela, no se quejan, porque son mansas. ¿Ven? Sino que aceptan las opiniones y las decisiones de los demás y se vuelven flexibles. ¿Para qué? Para no incomodar a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Nos encontramos a alguien que está diciendo algo que nosotros no tenemos, no estamos de acuerdo. Como no estamos de acuerdo, si somos mansos, ¿qué hacemos? No nos resistimos. ¿Y qué le decimos? Es verdad, tienes razón. Si fuéramos mansos, pero como no somos mansos, y no, un momentito, para el carro ahí, le decimos a la gente, ¿verdad? Que si por ahí empezamos, para el carro ahí, no, usted no tiene la razón. Mira, qué manso, qué mansa. Y ya vieron la definición. La persona mansa no discute, no se queja, no pelea, no contradice, acepta las opiniones de los demás y se vuelve flexible para evitar incomodar a los demás. Pero les voy a mostrar la parte más interesante del significado de la palabra mansedumbre. Mansedumbre, persona que sufre con paciencia. Sufre con paciencia las ofensas que recibe. La ofensa. Yo no sé si usted cada vez que lo ofenden sufre con paciencia la ofensa. Coge por ahí el primer garrote que se le presenta. Tremendo, hermano Julio, ¿verdad? Persona que sufre con paciencia las ofensas que recibe. Hay gente que dura hasta 3 meses brava con uno. O a veces yo he durado 6 meses bravo con alguien. ¿Okay? Persona que no se irrita, ¿okay? Que no se resiente. La mayoría de nosotros resentidos en que somos, ¿verdad? Ni tenemos ánimo de vengarnos de nadie. Eso es la mansedumbre. No sé si les gustó la definición de mansedumbre. ¿Les gustó? No es necesario que vuelva a leer la definición. No, ahí está bonito. Bien. Humildad. Vamos a ver ahora humildad para que complete la definición. Persona que no le da importancia a sus éxitos. Hay muchachos que cuando ya terminan el bachillerato y se van para la universidad y ya son licenciados o ingenieros, no sé qué. Dios mío, ya ni se les puede hablar, tan alto ya. Tremendo, ¿verdad? Entonces no son humildes. Entonces la persona humilde no le da importancia a sus éxitos ni a sus virtudes.
reconoce sus defectos y sus errores. Mira, te voy a decir una cosa mala, la verdad, hermano. Hay una cosa mala que tú tienes. Allá me vienes a criticar. En lugar de decir, sí, hermano, ¿qué hay de malo en mí? Dime, ¿qué hay de malo en mí? Eso es ser humilde. Que tú eres esto y esto. Es verdad, estoy tratando de no ser. Hay humildad. Pero normalmente no lo hacemos, ¿ok? Entonces, estas dos definiciones de mansedumbre y humildad deben servirnos para indicarnos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de llamarnos cristianos. ¿Me entiendes, hermano? Las solas dos definiciones de mansedumbre y humildad nos debe revelar qué tan cerca o qué tan lejos somos de llamarnos cristianos, ¿ok? En Hebreos, vamos a chequear Hebreos capítulo 5, tratando de reforzar todo lo que decimos. Hebreos capítulo 5, verso 1 y verso 2. Vamos a leer algo interesante. Ahora, ¿qué es lo que podríamos notar de interesante aquí? Lo que tratamos de mostrar interesante o de ver interesante es que normalmente todas las piedras y los palos habidos y por haber siempre caen sobre un solo hombre, el pastor. Al diácono se le lleva un poquito de pato, pero normalmente el pastor es el que está al frente de la congregación y obviamente a él es que caen las cosas, y nos llegamos a exagerar hasta el grado de pensar y de ver como si el pastor fuera Dios en la iglesia. No, hermano, yo no creo que el pastor es Dios en la iglesia, sí. Yo le voy a decir por qué mucha gente cree que el pastor es Dios en la iglesia. ¿Quieren que se lo diga? Aunque usted me diga que no cree que yo soy Dios en la iglesia, yo le voy a decir por qué yo creo que usted está equivocado de creer que yo soy Dios en la iglesia. Y la razón por la cual yo creo que usted cree que yo soy Dios en la iglesia, porque usted cree que yo no fallo. Por lo tanto, si usted cree que yo no fallo, ¿cómo me está viendo? Como si yo fuera ¿qué? Dios, porque Él es el único que no falla. De modo que deje de ver a su pastor de esa manera. Hebreos capítulo 5, verso 1 y verso 2. Dice, porque todo sumo sacerdote, aquí sumo sacerdote significan los ministros de este tiempo, ¿ok? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. El pastor tiene que interceder delante de Dios por usted en sus oraciones, es obvio. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. 2. Para que se muestre paciente. Hermano Engel ya sabe lo que usted tiene que ser, un hombre paciente. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Con quién tengo que ser paciente? Con los ignorantes y con los extraviados. ¿Y por qué tengo yo que ser paciente con los ignorantes y con los extraviados? Puesto que usted, hermano Engel, usted pastor o como quiera llamarle, usted también está rodeado ¿de qué? De debilidad. Por eso es que yo debería ser paciente con todo hermano que erra, con toda hermana que erra, con todo hermano y hermana que se equivoca. Yo debería ser paciente. ¿Por qué? Porque yo, igual que el hermano, yo simplemente estoy rodeado de debilidad como todo ser humano. Por lo tanto, el pastor no es ningún héroe en la congregación. El pastor no es nadie grande en la congregación. Pero que a nosotros, desde los tiempos católicos, nos enseñaron a ver que el hombre que está administrando una congregación o detrás de un púlpito, el catolicismo nos enseñó a ver lo grande. ¿Qué nos enseñó el catolicismo? A ver que estaba detrás del púlpito, el sacerdote era grande, era puro, era el que limpiaba y perdonaba nuestros pecados. Todo eso es catolicismo que debe salir
¿Por qué? Porque ciertamente la secta evangélica, arrastrando todas esas percepciones de la Iglesia Católica, así nos ha enseñado. Pero usted tiene que aprender a verme a mí, especialmente a mí. Aparte de verse a usted, apréndame a ver a mí igual o peor que usted, simplemente. Yo no soy mejor que usted, soy igual que usted o soy peor que usted, posiblemente. Tal vez usted es mucho mejor que yo. Como escribía yo ayer a mi esposa un mensaje y le decía, yo creo que no soy digno de ser tu esposo. ¿Por qué? Porque uno como hombre realmente es tan imperfecto como esposo que si tiene una buena esposa uno debe reconocer que uno no es digno ni siquiera de ser esposo de esa mujer. Entonces uno tiene que abrir su corazón de cierta manera porque uno realmente no es nadie. Esté predicando, no esté predicando, esté ministrando, pastoreando. No, el hombre que está en el púlpito realmente es tomado por Dios simplemente para hacer un trabajo, pero él no es más que nadie en la iglesia, él no es más fuerte, no es que el hermano es que es fuerte, él puede soportar la tentación. ¿Y usted cómo lo sabe? Présteme $10,000, a ver si se los voy a pagar tan pronto. Igual que todo el mundo, hermano. Amén. Entonces, yo debo ser paciente con quién, con el ignorante y con el ¿qué? Extraviado. ¿Qué es un ignorante? Un ignorante es el que ignora algo. Entonces, si hay un hermano de la congregación que ignora algo y dice cosas que no están correctas, yo debo ser paciente porque me doy cuenta que es un ignorante y que yo también pudiera ¿qué? Cometer el mismo error que él cometió. No lo cometo tal vez porque ya yo sé que no debo cometerlo, pero él lo comete porque es ignorante. Y también ser paciente con el extraviado. ¿Y quién es un extraviado? Un extraviado es aquel hermano o aquella hermana que ha perdido el camino que estaba siguiendo, ha perdido el paso del Evangelio. Entonces él es un extraviado, yo debía ser paciente con él. Entonces nosotros como ministros, los diáconos, los líderes, estamos rodeados de la misma flaqueza y de la misma debilidad de todos los demás hermanos. Por lo tanto, estamos obligados a ir a reconciliar al ignorante y al extraviado. Ahora, Jesús, engendrado por el Espíritu Santo, no nació por sexo. Y yo pregunto, Jesús estaba ¿qué? Rodeado de debilidad. El mismo libro de Hebreos dice que también Jesús estuvo rodeado de debilidad y que Jesús fue tentado en todo. Si Jesús hubiera estado viviendo en este tiempo, a Jesús le hubiera dado ganas de fumar un tabacito de marihuana. ¿Cómo suena eso? Si Jesús hubiera vivido en este tiempo, a él le hubiera dado ganas de meterse una borrachera. Todas esas cosas. Ahora, ¿por qué a él le hubiera dado ganas de todas estas cosas? Porque fíjense lo que dice Hebreos, el mismo capítulo 5. Dice, y Cristo, 5:7 de Hebreos, y Cristo Jesús, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. ¿Usted cree que Jesús no vio mujeres lindas y hermosas en su tiempo? Claro. ¿Cree que él no admiró la hermosura de esas mujeres? Claro. Siga leyendo y va a ver que sí. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverencial. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecían. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Entonces Jesucristo fue tentado en todas las cosas, igual que todos los seres humanos, de acuerdo al libro de Deuteronomio. Si vienen conmigo, Deuteronomio capítulo 17, para seguir en nuestro tema
y verso 7. Estamos. Dice, cuando se hallare en medio de ti. O sea que lo que el apóstol Pablo está mostrándonos en Gálatas, prácticamente, y en Timoteo, prácticamente es el mismo Antiguo Testamento. Dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta cosa mala, sea hombre o sea mujer, y los apedrearás y así morirán. 6. Por dicho, ¿de cuánto? De 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de medio de ti. ¿Qué dijo el apóstol Pablo por el Espíritu de Timoteo? No admitas acusación contra un anciano, contra nadie, a menos que sea por 2 o 3 testigos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no son dos cosas diferentes. Es la misma verdad, el mismo libro. Lo que Pablo dijo acá en la luz, lo había dicho el Espíritu Santo en sombras o en tipo. Entonces, hay que ir directamente siempre a la persona o nadie más. Ahora, aparte hay que traer siempre testigos. Ojalá las iglesias evangélicas aprendieran a practicar esto, recibieran este tipo de enseñanza, y así el mover entre ellos sería mejor. Habría menos chambres, menos heridos en la congregación, menos gente completamente, donde su autoestima ha sido rota, y inclusive gente que por causa de no manejar bien este temita, hay gente que se va para el mundo mejor y ya no regresa a la iglesia. Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, verso 15. Todos estos versos ya ustedes los han leído. Mateo 18, verso 15 al 18. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Correcto, hermano? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él, ¿cómo? Acompañados. Solos. Entonces, si un hermano ofende al otro, no vaya con el chambre a contárselo a otro. No lo haga. No es bíblico. Si un hermano te ofende y cuando él te ofendió, no hay más nadie allí. Fíjate, si un hermano te ofende y cuando él te ofendió, no hay más nadie allí, no se lo vayas a contar a nadie. Ni aún, dijo el profeta Zacarías, con la que duerme en cama contigo, le cuentes tu secreto. Cuando un hermano me ofende a mí, ¿por qué tengo que írselo yo a decir a mi esposa? Me es prohibido aún contárselo a ella, porque esa ofensa la tengo yo que solucionar con ese hombre a solas. Nadie debe enterarse. ¿Ven? Repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado ¿a qué? A tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, y están los testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La primera
el hermano no te oye, entonces busca 2 o 3 testigos y regresa otra vez donde él. 17. Y si no los oyere a ellos, entonces díselo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicado. Hay que entregarlo a Satanás, porque ni a la iglesia es yo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces estamos hablando de qué, hermano? Estamos hablando de restaurar a un hermano, ¿correcto? Estamos hablando de reconciliar a un hermano o a una hermana que ha caído o ha fallado o se ha salido de la gracia. ¿Okay? Estamos hablando de reconciliarnos con el Señor y reconciliarnos nosotros con esa persona. El hermano Branham nos habló de una falsa reconciliación. Fíjense, de una falsa reconciliación. Y nos explicó diciéndonos que una falsa reconciliación es cuando 2 personas se ofenden. 2 personas se ofenden y después de ofenderse se reconcilian. Es tremendo. Se ofendieron, decidieron hablar y se reconciliaron. ¿Okay? Pero después de muchos meses nos damos cuenta, digo el mensajero, nos damos cuenta que ellos no continuaron su amistad y su compañerismo de la misma manera. Entonces hermano Branham dice que allí no hubo reconciliación alguna, sino que todo fue una mentira. El hermano, esto tiene problemas con el hermano Santillo, se ofenden, a la semana o a las 2 semanas deciden hablar, se reconcilian. Si después de reconciliarse, digo el profeta, la amistad de ellos no vuelve a ser igual que la amistad que tenían antes de tener el problema, esa reconciliación fue falsa. Fue una mentira lo que ellos hicieron. Pero ahí no hubo perdón de pecados ni perdón de la ofensa el uno al otro. Porque cuando usted, si yo lo ofendo, me perdona esa ofensa, usted jamás tiene que volver a recordar esa ofensa. Y a partir de ese momento, yo tengo que volver a ser su hermano en el Señor, como siempre yo fui. No puede cambiar mi amistad o mi compañerismo con usted si la reconciliación fue verdadera. Ahora, el problema de nosotros, ¿verdad?, es que debemos entender en dónde estamos parados. Llevamos años y años como evangélicos, años y años conociendo el mensaje que Dios nos envió por el profeta, pero posiblemente no sabemos todavía dónde estamos parados. Este caso o esta enseñanza sobre cómo es que deben hacerse las reconciliaciones, cómo debemos hacer cuando alguien cae o hierra o peca, esa cosa no la estamos manejando bien. Si no la manejamos bien, eso significa que todavía como cristianos no sabemos dónde estamos parados, sino que solamente hay un ego, hay un yo en nosotros que es el que nos controla y no nos mismos. Entonces tenemos que entender nuestra posición verdadera en el Señor. ¿Para qué? Para que cualquier problema que venga de relación con otro hermano, con otra hermana, con el pastor, con el que fuere, cualquier problema que venga no nos confunda. Y debemos saber entonces cómo solucionarlo. Pero como no conocemos nuestra posición, cada problemita que llega a nuestra casa, cada problemita que llega a nuestra iglesia, eso es una gran confusión que se forma. ¿Por qué? Porque todavía los llamados cristianos no conocemos nuestra posición aquí en el libro. Aquí está nuestra posición y hay que conocerla. ¿Amén? En lugar de edificar, ¿qué es lo que hacemos? Desparramamos. Lo dijo Jesús, capítulo 12 de Mateo, versículo 30. No lo vamos a leer, solamente apunta. Mateo 12, 30. Jesús dijo, el que no edifica, desparrama. Y el que desparrama no está conmigo. Amén. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de tu iglesia, de tu congregación? La responsabilidad de nosotros es que ayudar a cada
cada hermano o hermana de esta congregación, la responsabilidad aquí es ayudar a que ese miembro, ese hermano, esa hermana, llegue a casa. ¿Estamos o no estamos en un viaje? Estamos en un viaje. Estamos en una caminata. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? La responsabilidad de nosotros como iglesia es ayudar a que cada persona llegue a casa. Aún no hemos llegado a casa. ¿Dónde estamos todavía? En la tierra contaminada, la tierra que está gimiendo por ser también libertada. Somos parte posiblemente del cuerpo de Cristo, pero debemos saber que no somos parte de ningún templo de hombres, no somos parte de ninguna organización, somos parte simplemente de una iglesia que cree que Dios envió al profeta para poner todo en orden en nuestras vidas, poner todo en orden alrededor de nuestros hogares, poner todo en orden aquí en la iglesia. Por eso debemos entender que nos estamos reuniendo domingo tras domingo en el caso de nosotros, es para ayudarnos el uno al otro a llegar a casa. Porque si usted no mira el cristianismo como una caminata, como un viaje, que sabemos que tiene una dirección y un propósito y una meta, si usted no mira el cristianismo de esa manera, no sé qué es lo que usted está mirando. El cristianismo es un viaje, es una jornada que estamos haciendo como la hizo Israel saliendo de Egipto a la tierra de Canaán. Nosotros estamos haciendo el mismo viaje que hicieron ellos. Ellos salieron de Egipto para la tierra de Canaán. Nosotros salimos del mundo hacia el milenio. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Eh? Salimos del mundo y vamos rumbo al milenio. Ahora, ¿qué beneficio tenemos nosotros de ser parte de esta congregación? ¿Habrá algún beneficio de ser parte de esta congregación? Sí. El primer beneficio es saber que el día que usted se extravíe del camino, va a haber alguien en esta congregación que lo va a ayudar a seguir adelante. Porque si aquí no hubiese ese beneficio de que usted y yo supiéramos que el día que nos extraviemos, ninguno va a ayudarnos a seguir adelante, ¿qué sentido tenemos de estar reunidos? ¿Qué sentido tenemos de venir aquí? No hay sentido, mejor quedémonos en casa. Pero venimos aquí porque sabemos que el día que nos extraviemos, alguien de aquí va a ayudarnos a llegar a casa. ¿Okay? Entonces todos en el fondo somos responsables por ayudarnos a ser reconciliados para volver al camino. El Espíritu Santo ordenó que nos reuniéramos como grupo llamados iglesia hoy, pero en el sentido puro del Espíritu Santo, no en el sentido de denominación o de organización. Eso lo ordenó el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué el Espíritu Santo ordenó esto? Que nos congregáramos. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo ordenó esto para que nos ayudáramos el uno al otro a llegar a casa. Pero nuestro problema es que la mayoría de nosotros, o casi ninguno de nosotros, tiene el Espíritu Santo. Ese es nuestro problema. No hemos sido llenos del Espíritu Santo, y el no tener el Espíritu Santo no nos permite todavía conocer nuestra verdadera posición aquí en el libro. Porque hay una posición exacta de nosotros en el libro. Y cuando nos posicionamos en el libro, sabemos qué debemos hacer cuando hay un terremoto. Sabemos qué debemos hacer cuando un hermano enferma. Sabemos qué debemos hacer cuando un hermano muere. Sabemos qué debemos hacer cuando un hermano pelea o rige. Es porque sabemos nuestra posición, que sabemos exactamente qué hacer. Pero salir a hacer cualquier cosa sin la guianza del Espíritu Santo no es la voluntad perfecta de Dios. Y posiblemente en lugar de edificar, lo que vamos a hacer es a desparramar. En lugar de construir, lo que vamos a hacer es terminar la cosa de la peor manera posible. Si alguien en nuestra congregación cae,
¿Podrá alguien de nosotros caer? ¿O nadie aquí podrá caer? ¿Qué creen ustedes? Cualquiera puede caer. ¿Okay? Cualquiera puede resbalarse o extraviarse. Pero si esa persona que cae, se resbala o se extravía, se arrepiente, amén, hermano, y regresa al grupo, regresa a nuestra congregación, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Perdonar a esa persona. Eso es nuestro deber, perdonar a esa persona. Y cuando nosotros como congregación perdonamos a esa persona, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos, ¿qué? Restaurando. Se extravió, pero nosotros con nuestro perdón, cuando él se arrepienta o ella se arrepienta, podemos entonces perdonarlo. Y si la congregación, no el pastor, no somos católicos, no el pastor, la congregación, y si la congregación lo perdona, ¿quién es que lo está perdonando? Dios lo está perdonando. Si la congregación te perdona, Dios te está perdonando. ¿Por qué? Porque Dios le encargó a la congregación una misión muy importante. Vamos a cerrar con esta. 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Verso 18. Verso 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién fue el que dio el primer ejemplo de reconciliar a alguien? Dios. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a poner